Hoy os voy a hablar de un coche que siempre me ha gustado y que he tenido el privilegio de poseer, el Audi S8 de primera generación. Este coche me encanta desde que salió al mercado. De hecho, yo cuando era pequeño lo llevaba conmigo en la carpeta del colegio. Tengo en casa un retrovisor de otro S8 que no era el mío, ya os contaré la historia a lo largo del vídeo. Y durante el tiempo que poseí este S8 tuve la oportunidad de echar una carrera contra un Kia Stinger, de la cual yo salí. Bueno, esas cosas las iremos viendo a lo largo del vídeo. Lo primero de todo es presentaros a mi S8, bueno, a mi ex S8. Aquí le tenéis. Lo compré de segunda mano hace ahora unos 2 años, lo tuve conmigo un año y lo cambié por otro coche. ¿Y por qué lo tuve tan poco tiempo si tanto me gustaba? Principalmente porque le daba muy poco uso. Este es un coche muy grande que no cabía en mi plaza de garaje, así que me tuve que buscar una lo suficientemente amplia, no solo para que cupiera el coche como tal, sino que además tuviera un acceso sencillo, para así disminuir el riesgo de rozar la carrocería a la entrada y a la salida. Bueno, encontré uno con estas condiciones que estaba a 15 minutos en coche de mi casa y bueno, durante los primeros fines de semana, porque este coche lo utilizaba los fines de semana para disfrutarlo básicamente, pues no me importaba hacer ese trayecto de 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta, más luego unos cuantos minutos para aparcar el coche con el que iba para allá. Pero a medida que pasaba los fines de semana, cada vez se me hacía más... lo llevaba peor. Entonces al final decidí, mira, para tener el coche parado mucho tiempo, casi prefiero cogerme un coche más pequeño que lo pueda disfrutar más a menudo y sentir que el dinero que he invertido pues lo utilizo. Así que lo vendí y me compré otro coche, me compré un BMW Z3, del que también haré un vídeo en los próximos días. En cualquier caso, aquí estamos para hablar del Audi S8 de primera generación. La unidad que yo tuve, además, la consideraba especialmente especial por 3 motivos. Primero, porque tenía un cambio de marchas manual. Segundo, porque las molduras decorativas del interior eran de fibra de carbono. Y tercero, por el color de la carrocería. Era rojo burdeos, un color muy poco común en la gama A8/S8. Mi unidad era del año 2002, el último año en el que se fabricó el S8, y por tanto tenía el restyling que Audi introdujo en la gama A8 en 1999 y el motor de 360 caballos. Costaba allá por 2002 unos 89.500 euros, que traducido a dinero de hoy serían unos 122.000 euros. Bueno, pues yo lo compré de segunda mano por menos de 6.000 euros, para que veáis la depreciación que sufren este tipo de vehículos. Me hubiera gustado hacer un buen vídeo de él, una especie de vídeo prueba a la antigua usanza, pero por diversas causas y razones no pudo ser. Lo que sí tengo son bastantes fotos y alguna que otra grabación que os iré poniendo a lo largo de este vídeo para contaros las principales curiosidades y cosas interesantes que tiene este Audi S8. Así que vamos allá. Vamos a empezar con una introducción. El Audi S8 es la versión deportiva del Audi A8. En este caso estamos hablando de la primera generación, que es la que estamos viendo en este vídeo y que también es conocida con el código D2. Llegó al mercado en 1994 para sustituir al Audi V8, pero el S8 no apareció hasta el año 1996. Y en ese año, si no estoy mal encaminado, creo que era la berlina de su tamaño más potente, y si no la más potente, una de las más potentes. Tenía un motor V8 atmosférico de 4,2 litros, por supuesto de gasolina, y 340 caballos. En 1999, Audi hace pequeños cambios en la gama A8, cambia la estética, el equipamiento y hace algunos retoques en la gama de motores. Estos cambios también afectaron al S8 y, entre otras cosas, la culata, por ejemplo, pasó de tener 4 válvulas por cilindro a tener 5 válvulas por cilindro, y con ello y otra serie de modificaciones la potencia subió de 340 a 360 caballos. Y estos niveles de potencia, que hace ahora unos 20-25 años suponían tener lo máximo de Audi, lo más potente, ahora lo tienen las versiones deportivas del Audi A3, por ejemplo, y del Mercedes-Benz Clase A, para que veáis cómo ha cambiado la cosa. Visto esto, vamos a empezar a ver algunos de los detalles más curiosos del S8, y vamos a comenzar con uno de los elementos más característicos de él, los retrovisores en aluminio pulido. Si mis investigaciones no fallan, el S8 fue el primero en incorporarlos de serie, y a partir de ese momento se convirtió en seña de identidad de las subsiguientes versiones Audi S y Audi RS. A día de hoy eso ha caído en desuso y Audi ahora prefiere utilizar la fibra de carbono o el aluminio mate. No obstante, era posible pedirlos en el mismo color de la carrocería, es decir, como iban pintados en el resto de A8. Esto es una cosa que no tenía ni idea de que se podía hacer,
Y de hecho la unidad que yo compré los llevaba así. Y cuando fui a verlo por primera vez me quedé un poco pillado porque, no sé, me entró la sospecha de que el dueño había vendido los retrovisores de aluminio y se había sacado un dinero y había instalado unos retrovisores de plástico. Le pregunté al dueño por eso y me dijo que efectivamente el coche siempre había estado con esos retrovisores, que no había venido con los retrovisores plateados. Y efectivamente parece ser que era así, porque cogí el número de bastidor, lo introduje en una de estas webs en las que puedes ver el listado de equipamiento de serie y opcional de cada unidad, y ahí estaba, la opción de retrovisores en el mismo color de la carrocería. Bueno, como podéis comprender, fue una de las primeras cosas que cambié en cuanto el coche fue mío. Encontrar los retrovisores adecuados fue una pequeña odisea. Lo primero que hice fue llamar a Audi. Sabía que me iban a cobrar mucho, pero no me esperaba que me pidieran 700 euros por cada uno de ellos. Es cierto que Audi me vendía todo el mecanismo, pero yo no quería todo el mecanismo, yo solo quería la carcasa. Así que tenía dos opciones, o pintar los que tenía de plástico en color plata, con pintura de color plata, o bien empezar a buscar por los desguaces. Bueno, hice ambas cosas, porque mientras buscaba por desguaces, quería llevar el coche con los retrovisores de color aluminio, así que pues los pinté. Y bueno, no quedaron nada mal, aquí estáis viendo unas fotos con ellos pintados, visto desde lejos, pues dan el pego. Luego te acercabas y se veía que no eran de aluminio, pero bueno, desde lejos daban el pego y durante las primeras semanas me bastaba, porque encontrar un Audi S8 en un desguace con los retrovisores de aluminio ahí puestos y sin estar rotos es muy difícil. El primer Audi S8 que encontré estaba en un desguace de Toledo y fui directamente para allá. Era un Audi S8 pre-restyling y el mío era post-restyling. Sé que el retrovisor del acompañante no es igual, que en el S8 antes del restyling es más pequeño y en el S8 post-restyling, en el mío, es más grande. Sabía que ese retrovisor no me iba a valer. Pero dije, bueno, por lo menos cojo el del conductor y ya me encargaré de buscar el del pasajero en otro momento. Y yo iba convencido de que el del conductor me iba a valer. Pues no, no vale. Así que si tenéis un Audi S8 post-restyling, no le podéis poner el retrovisor del Audi S8 pre-restyling. Esto es importante saberlo. Así que esa es la razón por la que tengo en casa un retrovisor de un Audi S8 pre-restyling. Pero bueno, los retrovisores que yo utilicé para mi S8 los conseguí al final de otros dos desguaces. Uno que estaba en Galicia y otro que estaba en Andalucía. Me los enviaron y al final por fin se los instalé. Pero me costó, no fue fácil. Y continuando con el aluminio, estoy seguro de que muchos de vosotros sabréis que el Audi A8 tiene desde su primera generación una carrocería fabricada con este metal, excepto en esta última generación, que esto ha dejado de ser así. Al método constructivo con aluminio, Audi le dio el nombre de Audi Space Frame, y para que a nadie se lo olvidara, dejó colocadas un par de plaquitas, una a cada lado, en los pilares de las puertas, un detalle que para mí queda muy chulo. Otro detalle curioso son las insignias S8 que hay repartidas por el coche. Las tenemos aquí en la parrilla, en el portón del maletero, en los umbrales de las puertas, en el volante y en el interior del cuentarevoluciones. Lo curioso no es el diseño como tal, sino que este diseño se utilizó solo en los Audi S8 de 2001 y 2002. Los anteriores tenían una chapa como esta, que seguía el esquema que Audi había utilizado hasta ese momento en su gama S. Los faros de los A8 y S8 con restyling siempre me han parecido curiosos por esas líneas horizontales que tienen en su zona inferior. Estos son unos faros de xenón, no son bisenón como se pueden leer en algunos anuncios de segunda mano. Es decir, la función de cortas la realiza una lámpara de xenón y la de largas una lámpara halógena. Las llantas del S8 son distintas de las de cualquier otra versión de la gama A8 y además es curioso que las llantas del S8 pre-restyling son diferentes a las del S8 post-restyling. En cualquier caso, ambas son de 18 pulgadas. No obstante, hubo una edición especial que se lanzó en el año 2002, el último año de fabricación del S8, llamada Final Edition. No estoy seguro de si se vendió en España, pero lo curioso de esta edición especial es que llevaba unas llantas de 20 pulgadas, con otro diseño diferente. Para mí creo que la vista lateral del S8 con las llantas de 18 pulgadas es más bonita, queda más proporcionada que con las de 20 pulgadas. Las dimensiones de los neumáticos de los cuatro era 245/45 y el S8 que yo compré llevaba unos Varum delante, que creo que es la segunda o tercera marca de Continental, y unos Yokohama detrás, con un desgaste intermedio. No estaban mal, pero tampoco estaban nuevos.
No obstante, a mí me chirriaba mucho ver un coche o un coche de esta gama como el S8 con unos Varum delante, así que decidí cambiárselos. Bueno, no solo los delanteros, sino los traseros. Dije, ya le cambio los cuatro. Le puse unos Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, me costaron un pico, pero el coche iba muy bien con ellos y yo estaba más contento. Más cosillas, las ventanillas son laminadas las cuatro, tanto las delanteras como las traseras. Si las miráis de perfil veréis que son dos cristales unidos por una resina transparente. No son cristales blindados, como también se puede leer en algún anuncio de segunda mano. El objetivo es hacer el habitáculo más silencioso. Las ventanillas laminadas no son un elemento extraño a día de hoy, pero sí que es cierto que se encuentran en vehículos de precio más bien elevado, y también que lo más común es que solo sean las ventanillas delanteras. Verlo en las ventanillas traseras ya es más extraño. Y si es extraño ahora, fijaos lo que era hace 20-25 años. En la vista posterior, una de las cosas que más me llama la atención es el receptor que hay colocado justo encima de la tapa, así cuadrado y con las letras GPS, porque me imagino que quien en esa época fuera detrás del S8 y viera ahí las siglas GPS diría, joder, este tío maneja pasta. Y también resulta curioso que el botón para abrir el maletero esté en el piloto trasero, robándole espacio. Es una solución que se ve ya antigua, ya que a día de hoy la mayor parte de los coches tienen un interruptor eléctrico oculto justo por encima de la matrícula. Eso sí, aquí detrás encontramos un elemento que cada vez escasea más, que son dos tubos de escape de verdad. En cuanto al maletero, son 525 litros de capacidad, que está bastante bien. No hay nada especial más allá de una red para sujetar los objetos, y si levantamos el piso nos encontramos con una rueda de repuesto de tamaño completo, es decir, igual que las del resto, y además con llanta. Por tanto, en caso de pinchazo, podías instalar esa rueda y continuar tu viaje sin restricciones de velocidad ni de distancia y sin preocupaciones de que la estética del vehículo se viera afectada. Pasemos al interior, y una de las primeras cosas que quiero destacar de él son las molduras decorativas en fibra de carbono. Resulta que eran una opción para el Audi S8. No lo sé si para la 8, pero para el S8 sí. Yo no la conocía, porque hasta ese momento todos los A8/S8 que había visto, tanto en persona como en internet o por revistas, llevaban madera de diferente color, pero madera. Por supuesto, hice la comprobación con el número de bastidor y efectivamente ahí estaban, y creo que fue una de las mejores decisiones que pudo tomar el comprador original de este S8, porque le queda genial. Creo que es la mejor combinación para este modelo. Otra cosa que me gustó mucho de este S8 es que llevaba un cambio de marchas manual. A día de hoy, ver una berlina de más de 5 metros con un cambio manual, no sé si existe alguna, pero es súper extraño. El S8 en su momento se vendía con cambio manual de 6 velocidades y con cambio automático de 5 relaciones. Bueno, pues lo curioso es que el manual era unos 3.000 euros más barato, y me juego el cuello a que muchos de vosotros, si tuvierais la oportunidad de elegir entre un S8 manual y uno automático, iríais todos de cabeza por el manual, que bueno, es lo que hice yo. El S8 manual, además de ser más barato y de tener una relación más porque tenía 6 velocidades, era más rápido acelerando de 0 a 100. Según las cifras oficiales, tardaba de 0 a 100 5,4 segundos. Esto es 1,2 segundos menos que el S8 con cambio automático. Y es más, consumía menos carburante. Un poquito menos, pero menos al fin y al cabo. Más cosas interesantes. Vamos a ver lo que hay en la puerta del conductor. Bueno, aquí nos encontramos los tradicionales botones para subir y bajar las ventanillas, todas ellas con función de un toque, y un poco más abajo están los mandos de memoria del asiento. Y fijaos que tenemos 4 memorias. 4. Solo para el conductor. ¿Cuántos para el pasajero? 0. Actualmente el Audi S8 también tiene 4 memorias, pero repartidas 2 para el conductor, 2 para el pasajero. En este S8 las 4 eran todas para el conductor. Al pasajero prácticamente que le den. Y otra cosa que a lo mejor hoy en día puede parecer un tanto excesivo son los niveles de ajuste de la calefacción de los asientos delanteros. Hay 6 niveles. En esta ocasión sí que hay 6 para el conductor y 6 para el acompañante. Hoy en día lo más común es que haya 3, en algunos casos 2. Otro detalle curioso es que los asientos delanteros son de recaro. Lo que pasa es que es difícil saberlo. A día de hoy los fabricantes de coches suelen resaltar mucho este tipo de cosas, y cuando llevan asientos recaro, por decir una marca, pues los suelen poner en un bordado o con alguna etiqueta que ponga recaro y que sea bien visible.
pero quizás en aquella época este tipo de cosas se llevaban con un poco más de discreción y de hecho cuesta ver en el S8 el emblema de Recaro, pero ahí está. Estos asientos tienen regulaciones eléctricas para casi todas las funciones. Lo único que se debe hacer manualmente es la extensión de la banqueta y la inclinación del reposacabezas. La regulación en altura del reposacabezas es eléctrica. También es eléctrica la regulación de la columna de la dirección, tanto en altura como en proximidad. Y también es eléctrica la regulación en altura del cinturón de seguridad. Esto a día de hoy es muy poco común. De hecho, el Audi A8 de la generación actual no lo lleva y también en un Mercedes-Benz clase S has de regular el cinturón manualmente. Y ahora os voy a enseñar la pantalla del navegador. Son 5 pulgadas a color y los gráficos, pues bueno, muy del año 2000, se ven bastante antiguos. Lo peor, en cambio, es la manera de introducir las direcciones, que es un coñazo. La pantalla no es táctil y para introducir cualquier dirección hay que hacerlo con esta ruleta y este botón que hay escondidos detrás de esta tapa. Vamos, es un ejercicio de paciencia casi extremo, diría yo. Y si bien la pantalla no es táctil, sí que es orientable. Curioso, ¿eh? Y además podía tener televisión. No es el caso de esta unidad, pero podía tenerla. En la fila de botones que hay justo encima de la pantalla veréis que hay 2 sin marcar. Eso es porque el primer dueño de este S8 no adquirió las opciones correspondientes. ¿Qué opciones son estas? Bueno, pues uno de estos botones es para bajar automáticamente los reposacabezas posteriores y así despejar la visión hacia atrás. Y el otro botón es una opción que he echado muchísimo de menos. Es la de activación de los sensores de ayuda al aparcamiento. Los asientos de la fila posterior podían tener regulaciones eléctricas y calefacción, pero no es el caso de la unidad que yo tuve. Eso sí, en cada puerta había un cenicero para que cada uno echase los restos del tabaco tranquilamente y sin molestarse, y en el reposabrazos central, levantando una tapa, nos encontrábamos con un botiquín. Es una pena que no tenga fotos de él porque el botiquín del S8 que tuve estaba intacto, nadie lo había tocado, estaba como nuevo. Todo caducado. Los pasajeros de esta fila disponían además de unas cortinillas laterales que eran manuales y también de una cortinilla más grande para la luneta posterior que era eléctrica. Si bien para activarla, para subirla y para bajarla había de hacerse desde la fila delantera mediante este botón. Una última cosa que me gustaría destacar de esta fila posterior es la presencia de airbags laterales. No me refiero a los de cortina, sino a los que salen a la altura del brazo. Esto es algo más o menos común a día de hoy, pero hace 20-25 años no, en absoluto. Bueno, yo creo que ya es momento de que echemos un vistacillo al motor, ¿no? Vamos a ello. Aquí lo tenéis, un pedazo V8 atmosférico de gasolina con 4,2 litros de cilindrada y 360 caballos que los producía a 7.000 revoluciones por minuto. Ahí es nada. El par máximo son 430 Nm. Y como veis, este motor está colocado muy hacia adelante, claramente por delante del eje delantero. Una disposición que viene obligada para dar cabida a la caja de cambios y el diferencial Torsen del sistema de tracción total. Pero fijaos en la diferencia de colocación con respecto a un BMW M5 actual, que también lleva un V8 de 4,4 litros, y fijaos lo adelantado que está en el S8. Esto también se aprecia desde la vista de perfil, porque fijaos lo considerablemente más grande que es el voladizo del S8 con respecto al del M5. Y ahora os voy a contar algo sobre su conducción, porque me imagino que también estáis esperando que diga algo acerca de ello. Bueno, lo primero de todo que quiero destacar es, nada más arrancarlo, el delicioso sonido de ese motor V8. Es hora de marchar. Es discreto, pero a la vez transmite sensación de poderío, de que tienes algo muy importante entre manos. El embrague está duro, costaba pisarlo, y esto al principio me mosqueaba, pero luego leyendo pruebas en revistas, al parecer, todas destacaban que el embrague era duro, con lo cual, bueno, pues me relajé en ese sentido. Y el tacto del cambio está muy bien, me sorprendió positivamente. A ver, no es el tacto japonés de los Honda o de los Mazda súper preciso y con tacto metálico, pero sin llegar a esos niveles estaba muy bien, era preciso, recorridos relativamente cortos y la verdad es que daba gusto manejarlo. Luego está la forma en la que el motor entrega la potencia, es un motor atmosférico, no tiene esa patada de los motores turbo, es un motor muy progresivo, tanto que al principio cuando aceleras desde bajas revoluciones parece como que el coche no anda como te gustaría, pero eso dura un instante, porque luego la fuerza empieza a surgir, sube junto con el delicioso sonido de fondo y el coche corre de verdad.
y llegaba al tramo final de revoluciones con mucha fuerza. Creo que el límite estaba en 7.200, 7.300 revoluciones por minuto aproximadamente, creo que estaba por ahí. Pero es que llegaba con mucha energía y daba rabia porque llegaba el corte de inyección y llegaba con tanto vigor que tú querías que siguiera adelante porque tú sabías que ahí había más potencia. Claro, y es que este coche en su época, en su momento, debió ser considerado pues, una auténtica bala. Seguro que muchos de vosotros recordáis la película Ronin y el papel que tuvo este coche en las diversas persecuciones de la película. Y bueno, seguro que también algunos de vosotros recordaréis la comparativa que hizo Automóvil del S8 contra el Porsche 911 Carrera 4, generación 993 creo que es. Y no me acuerdo ahora de las cifras de prestaciones que tuvo de cada vehículo, pero creo que estaban muy parejos. Eso sí, el paso del tiempo y de los kilómetros hace mella y muy probablemente varios de los 360 caballos que tenía este S8 en origen se habían esfumado por el camino. Aprovechando que un compañero tuvo un Kia Stinger 3.3 durante un tiempo, echamos una carrera de aceleración para ver cuál era más rápido. El Kia tiene 366 caballos, es un coche más moderno, tiene un cambio automático, pero es unos 120 kilogramos más pesados. Así que la contienda parecía bastante igualada. Nos pusimos a unos 40 km por hora en segunda, los dos a fondo a la vez y perdí. Durante los primeros instantes sí que parecía que el S8 podía mantenerse, aunque siempre iba detrás, pero según aumentaba la velocidad también con los cambios de marcha, porque siendo manual siempre es más lento que con un cambio automático, pues el Kia Stinger iba ganando terreno y no había nada que hacer, el Stinger era más rápido. Pero bueno, el S8 se defendió bastante bien y en cualquier caso es un coche que aún a día de hoy sigue siendo un coche rápido. En cuanto al consumo diré que es alto, muy alto, pero bueno, a ver, ¿qué se puede esperar de un motor V8 atmosférico, gasolina, de 4,2 litros de cilindrada, 360 caballos, que está instalado en un coche de más de 5 metros y cuyo peso está en el entorno de los 1.900 kilos? Pues efectivamente es alto. Y en conducción normal, pues rondas los 13, 14, 15 litros. Llegar o bajar a 10 litros es difícil, hay que hacer hipermiling ahí, bueno, y estar en cifras de 9, eso ya es un logro. Y luego, bueno, pues le das un poco de vida al coche, empiezas a acelerar, a aprovechar la potencia, a disfrutar del sonido, todas esas cosas, y conducir un poco rápido en curva, pues los 20 litros los ves con facilidad. Eso sí, a este coche le corresponde la etiqueta ambiental amarilla de la DGT. Ahí es nada. En cuanto a comportamiento, pues a ver, es un coche pesado, que como he dicho está en el entorno de los 1.900 kilos, y que además tiene el motor por delante del eje delantero y que además es un motor grande. Con lo cual no es particularmente ágil en curva, no es un coche especialmente vivo, no tiene unas reacciones que se puedan calificar de deportivas. Es un coche que se siente muy bien aplomado, que transmite mucha sensación de seguridad, que va por donde se le indica con el volante, hasta cierto punto, es muy tendente al subviraje, y es un coche que acepta casi cualquier perrería que le hagas. La suspensión es convencional, en tanto que no tiene muelles neumáticos ni regulación de la dureza. Es un poco más firme que la del resto de Audi A8 de esa generación y deja la carrocería 20 milímetros más cerca del suelo. En términos generales, el S8 es cómodo, es un vehículo cómodo que filtra bien y con el que se viaja pues, con gusto y con placer. Y luego también otro elemento que ayuda a crear esa atmósfera de confort dentro de este coche es el aislamiento acústico, que está bien logrado. Bueno, yo creo que con esto ya es momento de poner fin al vídeo. La verdad es que me gustaría contaros muchas más cosas. Es un coche que me gustaba antes de tenerlo, que lo he disfrutado mucho cuando lo he tenido y que me dio mucha pena venderlo. Y tengo claro que si la situación cambia, yo que sé, si gano una lotería, el S8 va a volver a mí. Y ese mismo, porque lo quiero manual, definitivamente. Pero bueno, así son las cosas. Ahora estoy con un Z3, lo estoy disfrutando un montón también. Y nada, para cualquier duda, consulta que queráis hacerme sobre el S8, por favor dejadla con total libertad en la sección de comentarios, yo responderé en cuanto pueda. Y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!